Iniciamos de nuevo. Los que vean la clase se van a perder la historia hermosa que les conté del Excel, pero no importa. Dijimos, suma, resta, multiplicación y división. Es lo básico que vamos a utilizar en Excel y se ocupa siempre. Aunque uno diga, es algo como en la vida diaria. Siempre estamos sumando cuando vamos a comprar algo, restando, multiplicando. Son las 4 operaciones que utilizamos permanentemente. ¿Qué habíamos dicho? Vamos a hacer un repaso de lo que hemos hecho hasta acá para que quede grabado. En esta fórmula, en la primera que hicimos, sumamos el 7 más el 456 y nos da un resultado. Pero cuando modificamos, ya sea el 7 o el 456, no me da el mismo resultado, no se actualiza. Mientras que en esta fórmula, donde lo que hicimos es referenciar a la celda que corresponde y explicamos que cada columna tiene como encabezado una letra y cada línea tiene un número. Entonces, cuando dice A2, está haciendo referencia a la columna A, pero a la celda número 2. Y cuando yo hago una fórmula, lo que hace Excel es, según la fórmula que hagamos, buscar el contenido de la celda que le estamos diciendo. Entonces, A2 más A3 ya da 464. Si yo modifico el 8 y le ponemos 1263, no hace falta que la fórmula la modifiquemos porque lo que hace Excel es, se modificó esa celda, modifico la fórmula. ¿Se entiende? ¿Hay alguien que no lo entienda lo que estamos haciendo? ¿Lo explico de otra manera? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, con la resta vamos a hacer exactamente lo mismo. Van a pasar ustedes a hacerlo, pero lo único que le voy a decir es que para las fórmulas básicas, para sumar utilizo el signo más. Para restar, ¿qué signo? Para multiplicar. Para multiplicar, cuando yo le quiero decir a Excel que multiplique, el signo que tengo que poner es el asterisco. Cuando yo pongo dos números a los costados del asterisco, o pongo el asterisco entre dos números, el resultado que me va a dar Excel es una multiplicación. Y la división es ni más ni menos que la barrita, el slash que va desde la derecha hacia la izquierda abajo. Porque tenemos la otra barrita, que es la que utiliza para los directorios Windows. Cuando pone C, 2 puntos, está hablando del directorio del disco C. Entonces, esta no. Esta caca. No se utiliza en Excel. Sumo, resto, multiplico y divido. ¿Hay algún voluntario o elijo yo quién va a hacer la resta? Nada más que la resta, mi vida. Y hagámoslo de la siguiente manera. En la misma fila donde sumamos los números, restame los números, escribiendo los números, y después arriba la fórmula. ¿Me explico? Ahí que sumamos los números, acá restemos los números, escribiéndolos, y ahí hace la fórmula. ¿Cómo empezábamos la fórmula? Ah, con el más. 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 Esos números. Exacto, los números que están arriba, sí, sí. Menos
32. Enter. Enter. Y ahora la fórmula arriba. Ahí, sí. Exactamente. ¿Cómo empezábamos la fórmula? Con más. Y ahora, para que referencie a la celda, F. simplemente haces un clic con el mouse. No, en el número 63. Ahora menos. No. Fíjense, miren, esto es un error que cometemos siempre cuando empezamos en Excel. Si nosotros, disculpame un segundo, así aprovecho. Si nosotros estamos haciendo una fórmula y yo hago un clic y referencio una celda, pero después no le digo a Excel qué quiero que haga con esa celda y selecciono otra celda, la que estaba seleccionada se cambia. Hacelo de nuevo. Ahí hacemos un clic en 63, fíjense, abajo me pone B2. Ahora hacelo en el 32. Ahora me pone B3, porque dice, bueno, no quiere empezar con esa, quiere empezar con esta otra. Ahora hagámoslo bien. Hacerle un clic en 63, escribimos el menos, y ahora el 32. Fíjense cómo ya va, ahora sí entiende Excel qué quiero hacer. Quiero restarle al B2 lo que esté en el B3. Sí. Dale Enter y sentate, que es espectacular. Gracias. ¿Va queriendo? Fíjense que estamos haciendo cosas básicas y vamos a ir, por ahí la cadenita no nos engancha bien. Usted que no quiso usar el enlatude, multiplíqueme las dos celdas. Vamos. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Qué es lo que no entiende? Nada. Bueno, ahora lo va a entender. Esto es paciencia, sentarse en la máquina y practicar. Hay que practicar muchísimo para... Yo les dije la primera clase, informática son horas puras. Hay que sentarse y hacerlo. Porque yo puedo venir acá y no de 9 a 12. Puedo estar hasta las 8 de la tarde contándole cosas, explicándole, hablando, que cuando lleguen a la casa no van a hacer nada. Por eso me gusta grabar las clases para que las puedan volver a ver y poder ir practicando lo que hemos hecho. A mí me pasa, profe, que en 2 meses me olvido toda la fórmula. Para eso está el asistente, no te tenés que acordar de nada, quédate De tranquilo. todas formas, me parece que en el curso esto lo vamos a ir practicando mientras estemos, o sea, la experiencia te la da la práctica en donde estemos. Porque, por ejemplo, ahora no tenemos horas uno para sentarnos, porque hay muchas trabajamos doble turno, otras, o sea, hijo, todo. Cuando te toque y te sientes, porque de todo lo que vemos, algo te queda. Sí. Cuando te digan, esto es fácil, se hace así, así. Ah, si ahora me acuerdo. Porque no es que se borra, queda la memoria subconsciente es muy maldita. Todo lo que no usas diariamente lo vas mandando al archivo. Sí, a la papelera. Y hay cosas que dice, no lo tenía muy claro, te lo borras. Hay cosas que no te vas a acordar porque son cosas que nunca las tuviste muy claras y no las quisiste usar, no te gustaba, etcétera, etcétera. Pero no importa. Bueno, profe. Bien, entonces, vamos a arrancar por la fila de los números. Por esta. Hace un clic ahí abajo. Y dijimos que para empezar una fórmula tenías que poner el signo más. Acá. Más. Perfecto. Bien. Y ahora escribís 126 por, mira, por, espere, profe, que no lo encuentro. Por y escribís el número de abajo. 32.465. Ahí está. Bien, ahí está escrito. Le das Enter. Le doy Enter. Y ahí sale la multiplicación. Y ahí lo multiplicó. A ver, venga, profe.
Ahora, Pongo el número más en el 126 y abajo coloco el número más no es porque está sumando, es avisarle a Excel que va a empezar una fórmula. Ujú. Entonces después pones los números y entre números le tenés que decir qué querés que haga. En el primero sumamos, en el segundo restamos y vos acá multiplicaste. Ujú. Pero lo hiciste escribiendo el número. Sí. Yo ahora quiero que referencies, haz un clic ahí debajo de los números Ahí. y vamos a hacer otra fórmula, pero referenciando a cada celda. Las celdas dijimos que era la columna Y el número. junto al número. Ujú. Acá Entonces, tengo la celda C con la columna número 4. perfecto. Ahí vamos a hacer la fórmula. ¿Cómo empezabas la fórmula? Con el más. 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 Bien. ¿Cómo le digo que tome la celda? ¿Qué celda sería la que está el 126? La C. Pongo C. ¿Qué más? Dale, escribilo, no hay problema. C y qué número. 126. No. No, ese es el número. Ah, celda. la C2. Perfecto. Pone 2. Y ahora multipliquemos. ¿Aprieto el enter? No, multiplicar. ¿Con qué multiplicábamos? Mira. Con esta. ¿Con eso no era? No, con esta. Dale. Ahí está. Y ahora la otra celda, ¿cuál sería? La otra celda ¿Dónde está el sería, 32.465? sería la celda C, el número 3. Perfecto. Ahí está. Ahora sí, terminaste, dale enter. Muy bien, ahora borralo. Ay, Borrala. ¿Sabes por qué? Porque lo escribiste. Yo quiero que me lo referencies con el mouse. Fíjense que escribiendo C2 por C3 lo tomó igual. ¿Cuál borro? Borra la fórmula. Esta. ¿Sí? Dale un clic. Borrar. ¿Lo hago de nuevo? Dale enter. Sí, pero ahora en vez de escribir C2, hacelo con el mouse. Oh, me mató. Fíjense que ¿Cómo es? son cosas básicas, que no tienen problema. Todos saben usar el mouse, ¿o no? Todos utilizan el mouse. Entonces, vamos de vuelta. ¿Cómo empiezo la fórmula? Con el más. Vamos. Más. Ahora, en vez de escribir C2, ¿cómo lo haces con el mouse? ¿Se puede hacer ahí? ¿Hacer así? C2. No. ¿No? En vez de la columna, dale sobre el 126. Sí. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Fíjate, que lo tomó mal por lo que vos... Vamos de vuelta. Más. Sobre el 126. Ahí está. Ahí te lo escribió Excel, porque Bien. está haciendo referencia a la celda. Bien. Ahora multiplicar. Multiplicamos y hago clic ahí. ¿Está Perfecto, le das enter. bien? Le doy enter. Fíjense que hemos hecho, en informática hay varias formas o varios caminos para llegar al mismo resultado. ¿Lo entendiste mejor ahora? Sí, sí, ahora Bien. Al principio ella, como todavía la cabeza le está trabajando con Excel, lo escribió, pero después de escribirlo, cuando lo hizo con el mouse, era lo mismo que poner C2. Nada más que en vez de poner C2, con el mouse haces un clic y listo. ¿Quién va a dividir? ¿Elijo yo o hay algún...? Vamos. Primero dividimos escribiendo el número en la línea de los números y después hacemos la fórmula referencial. Bien, acá entonces. Yo siempre empiezo con el igual para no confundirme. Es lo mismo, como se acostumbren. Igual o más es exactamente lo mismo. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿No? Espectacular porque empezamos con la práctica.
Vamos a abrir una hoja nueva. Fíjense que acá dice hoja 1. Vamos a cambiar hoja 1 dándole doble clic y le vamos a poner clase 3. Le doy enter y ya cambió el nombre. Pero además, al lado de donde está clase 3 hay un signo más. ¿Qué pasa si le doy un clic? Me creó otra hoja que se llama hoja 2. Le vamos a cambiar el nombre. ¿Por qué le cambio el nombre? Porque el nombre de la hoja, cuando yo tenga varias hojas, me va a ayudar a identificar qué tengo en esa hoja. Entonces acá le vamos a poner práctica. Práctica, perfecto. Y en la primera línea vamos a empezar con la práctica. Juan es que estoy atrás del televisor. Ahora sí. Es que se Bien, entonces dijimos, Juan tiene Bueno, fíjense, acá me pasó algo particular. Como el teclado inalámbrico lo apoyo sobre la notebook, cuando escribo a veces me toma teclas del teclado de la notebook de abajo y me hace lío. Se me fue a la celda A47, pero yo quiero escribir en la primer celda. ¿De qué forma rápida me voy hacia la primer celda? Muy piola. Una abreviatura de teclado. Presiono la tecla control y la flecha hacia arriba y me voy hacia donde haya algo escrito. Cuando encuentra algo escrito, ahí se queda. Si control más la flechita que va hacia arriba. Si yo le doy control y la flechita que va hacia abajo, me va a llevar al final de la hoja, que estoy en la línea 1.048.576 datos. Y a eso, si le doy control, la flechita hacia la derecha se va hasta la última columna, que sería la combinación XFD. Hagan cuenta las cosas que podemos meter en una sola hoja. Bien, ¿se entendió? ¿Seguro? ¿Quién pasa para hacer control y flechita para volver a la A1? Porque como lo entendieron todos. Chicos, estamos aprendiendo, así que no tengan vergüenza de preguntar, de venir a hacerlo. Está mal, lo corregimos, así se aprende. Vamos. A ver, ¿qué hacíamos? Aprieto control. Sí. Y la flechita. Bien. La flechita hacia arriba, ¿y a dónde se fue? Ah, es que no miro el número anterior. A ver, lo vuelvo a hacer. No, se quedó en... Bueno, vamos. Vuelvo otra vez. Dejás control apretado y ahora la flecha. Y la flecha así, soltar. Es un clic, mira. Control. Ah, es... Vamos. Esta es. ¿Sí? Yo tocaba esa. No. Con esta te vas a ir a la A, porque estás en... Para que vuelva... Ahí. Es cortito.
Bien. Soy yo el problema. No. Aquí debe ser. Ah, lo que está apoyado acá. Exacto. Y ahora, control y la flecha hacia arriba. Mira, estás ahí abajo. Sí. Ahora, control y la flecha hacia arriba. Ahí está, me llevó a... Perfecto. El error que teníamos es que volvimos a poner el teclado sobre el teclado de la notebook, entonces no nos daba mucha bolilla. ¿Se entendió? Funciona. El problema es, está generalmente el 99% de los problemas en la computadora, todos están entre el monitor y la silla. Ahí está el problema. Anótelo, porque me pasa así. Bien, entonces, vamos con la práctica. Dijimos, Juan tiene 5 naranjas, Marcelo 10 y Lucas 25. Reunimos todas las naranjas y las repartimos entre 5 alumnos. Sumar, multiplicar, dividir. ¿Qué lo hace? Chicos, que tenemos que aprender otra cosa, vamos. Pero, o sea, ¿debería sacar ese texto solamente los números? La idea es que lo ordenen. Yo voy a hacer lo ordeno yo, hago la fórmula, pero los próximos 2 quedan de tarea. ¿Y cómo que no? Lo hago yo, con la pantalla. Tarea para la casa, no, por favor. Y chicos, de alguna manera, porque si yo no hago las prácticas y los veo trabajar, tengo que hacer un examen para ver que todo lo que vemos lo aprendo. Si retiran el examen, para la semana que viene tenemos un examen de todo lo que hemos visto y no sé si es mejor o peor. Pero tienen que practicar, tampoco pueden aprender una materia con otras materias, no hacen ese tipo de planteo, no de tarea, no lo puedo hacer en casa. Yo estoy seguro que hay materias. Hacemos los trabajos prácticos acá. Es mucho mejor. Se me borró todo. Ahí está. Que lo que no conocer el teclado. Ay, no sé si está bien. Tome asiento porque lo vamos a revisar con otro compañero. A ver, alguien que no haya pasado, pase que lo vamos a revisar. Tengo duda con los datos. Siéntese, no hay problema. ¿Quién pasa? Caballero, venga. No va a cambiar nada, vamos a revisar. Okay. ¿De qué manera revisamos? La fórmula. ¿Cómo habíamos dicho que yo podía ver una fórmula, a ver qué es lo que tenía? Con F2. Bueno, entonces revisemos F2. Y lo vemos acá con sus compañeros. A ver, denle F2 a la fórmula. Fíjense, además de mostrarme la fórmula referenciada, me marca con color, por ejemplo, el A2 va a tener el mismo color que la celda A2.
Entonces repasemos un poco cuál era la premisa. Juan tenía 5 naranjas, 5, perfecto. Marcelo 10, 10 y Lucas 25, 25. ¿Qué es lo que hace? Suma las 3 celdas. Si Juan ahora trajera 15 naranjas más, yo lo modifico arriba, le pongo 20, Juan, en vez de 5, ponele 20. Bien, y modificar ahí. Y la fórmula cambia. Está perfecto. Vamos a la segunda fórmula, a ver cómo está hecha. Dice A5 dividido 5. Habíamos dicho que lo tenían que repartir entre 5 alumnos. Entonces el total lo divide por 5 y enter. Perfecto. Gracias. Tan simple como eso. Probablemente, como profesor, les hubiese pedido que pongamos Juan 20, Marcelo 10, para que quede un poquito más claro después la resolución. No más de eso. No más de eso. Perfecto, vamos a otro enunciado. ¿Ese ejemplo sería como un condicional o algo así? No, son problemas simples para resolver. En el sentido que dijo recién como que un valor, o sea, un dato o una fórmula tenía como un resultado anterior Sí. No, el condición, porque vos acá vas a... No, no es eso, porque vos acá vas teniendo resultados a medida que Juan lo sumás con Marcelo, lo sumaste, ahí hay un resultado. Después de ese resultado, haces otra cosa. El condicional es que se tiene que cumplir. Si Juan tiene 25 naranjas y Marcelo tiene, entonces ahí hay que comparar. ¿Tiene 25? Es la Eso es un pregunta sí, condicional. había dicho. Es la pregunta sí. Claro, porque el condicional es que se tiene que cumplir. Acá no, acá lo que se tiene que hacer es obtener el resultado. Tengo que sumar para después repartir. Bien. Listo. Alina estudia informática 4 días a la semana. ¿Cuántos días serían si lo multiplico por los 20 alumnos del curso? ¿Quién lo hace? Son problemas tontos que quizás no tengan pero sirven para practicar, para que hagan lo que necesitamos que hagan. Espectacular. ¿Hay alguien que no está entendiendo esto? ¿Querés pasar de nuevo vos que no lo entendías? ¿Querés venir a hacer uno? ¿O revisar este? Explícame qué es lo que hizo tu compañera para ver si lo entendiste y seguimos con otra cosa. Quiero ver esa fórmula que hizo tu compañera.
Esto es práctica, mi amor. A medida que lo vas usando, te va a ir cayendo la ficha. Son 20 alumnos Sí. y 4 días. Aline estudió automática. Si multiplicamos los 4 días por la cantidad de alumnos, me va a decir cuántos días son. ¿Qué fórmula hizo la compañera? A ver cómo veíamos la fórmula. Hacemos por ahí, En la última. ahí, y le tocamos No, más. en la última, donde está el número, donde está En la el 80. ahí. ¿Y ahí qué le dábamos? ¿Alguien le ayuda? ¿Qué hacíamos? F2, F2. Hay otra opción que es doble clic también hace. ¿Sí? F2. No. La tecla F2. Y ahí te muestra. ¿Qué es lo que hizo la compañera ahí? Contame un poco. ¿Qué es lo que ves vos ahí? Multiplicó. Sí, ¿qué es lo que multiplicó? Sería 20 días por los... No, lo que dice la fórmula, ¿qué multiplicó? El resultado es 20, pero si yo modifico 20, la fórmula va a multiplicar por lo que yo escriba. Porque ahí la fórmula no dice 20, ¿qué dice la fórmula? Dice A8 por A9. ¿Y qué es lo que es A8? Vendría siendo la columna, la celda 8. La celda, que sería la columna A en la línea columna 8. es 8 y después la columna A en la línea 9. ¿Listo? ¿De a poquito? Bien. ¿Está bien? Bueno. ¿Hacemos otro ejercicio con dividir o más o menos lo tienen claro? Levante la mano quien lo entendió hasta acá, esto sigue. ¿Usted? ¿Qué? ¿Sí entendí? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, ahora vamos a utilizar algo que puede llegar a ser piola. Generalmente, las escuelas eligen cómo llevar los datos. Vamos a poner como encabezado de columna apellido, nombre, DNI, teléfono. Entonces, apellido, Narváez. Ahí. Narváez, Palacio. Tenemos un listado de alumnos. ¿Por qué lo pongo así? Porque hay lugares donde lo pone todo junto. Palacio, Jorge, coma, Jorge, Albornoz, coma, Liliana. ¿Está bien? ¿Qué pasa si, primero que nada, vamos a aprender a ordenar eso que tenemos ahí? Normalmente en Excel, la primer fila es el encabezado
de lo que estoy haciendo. ¿Por qué lo utilizamos como encabezado y tengo que tener claro qué es un encabezado? Porque cuando yo quiera ordenar, apellido probablemente va a estar después de Albornoz. Entonces no me puede quedar apellido entre los alumnos. ¿No es cierto? Apellido es el encabezado, entonces me lo tiene que dejar siempre arriba. Eso hay que tenerlo claro. Para poder hacer un ordenamiento, lo primero que tengo que hacer es seleccionar todos los datos que tengo. ¿Cómo selecciono? Uso del mouse. Hago un clic donde dice apellido, mantengo el clic izquierdo y lo llevo hasta el último de teléfono. Y ahí quedó todo sombreado, quiere decir que está seleccionado. ¿Por qué lo selecciono? Porque son los datos que quiero trabajar. Entonces, una vez que está seleccionado, me voy a ir arriba en la primera de las líneas de trabajo o del menú, a donde dice datos. En datos hay un icono que dice ordenar. Al dar clic en ordenar, me abre este formulario y vamos a verlo un poquito. Primero que nada, lo primero que tengo que ver es que esté tildado donde dice mis datos tienen encabezado. Fíjense que si yo corro el formulario, todo lo que yo seleccioné y que había quedado en negrita, el encabezado lo puso en blanco porque dice esto no lo tengo que tocar. Así de inteligente es Excel. Cuando yo le digo que tengo encabezado, ya no me toca el encabezado. Si yo destildo en donde dice mis datos tienen encabezado, si lo destildo, fíjense donde dice apellido, me lo vuelve a tildar. Quiere decir que me va a trabajar con todos los datos. Porque puede ser que un preceptor escriba todos los nombres, pero no le ponga encabezado. En ese caso, lo que tendríamos que hacer sería lo siguiente. Suponiendo que vamos a pasarlo me voy a copiar y me voy a ir a otra hoja. Perfecto. Con control B corta. Podría haber sido botón derecho, pegar, de la forma que ustedes estén acostumbrados, me da lo mismo. Mientras lo sepan hacer, ¿hay alguien que no sabe copiar y pegar? Perfecto. No, pero cuando quieres pegar en Word, Es en todo Windows. por eso, pero En todo lo que sea de Microsoft, copiar y pegar es igual. eso es más rápido, entonces por eso digo desde el teclado. Control, Totalmente. B, corta. Control y la letra B corta. Bien, entonces, fíjense, yo acá tengo el mismo listado, pero no tengo encabezado. ¿Cómo hago para agregar un encabezado? Lo que tengo que hacer, así como recién tildé todo, lo marqué, en este caso, como necesito la línea de arriba para poder poner los encabezados, lo que voy a hacer es dar con el mouse un clic en el número 1. Fíjense que se pone una flechita que va de izquierda a derecha. El mouse se transforma en una flecha que va de izquierda a derecha. Le doy clic y lo que hace es marcar toda la línea. Ahora, en el mismo lugar o sobre la línea, que fíjense estoy sobre Narváez, le doy el botón derecho del mouse. ¿Puedes acercarlo, por favor? Que no se ve bien. Bueno, ¿cómo no? ¿Ahí? Sí. Dijimos, entonces, va de vuelta. Me vengo a el 1, hago un clic sobre el número 1 y me marca toda la línea.
Sobre cualquiera de las celdas que están marcadas, le doy botón derecho del mouse y me abre este formulario en donde voy a ir y le voy a decir insertar. Insertar y me agrega una línea. Entonces ahora tengo lugar para escribir apellido, nombre. Si me olvidé, no hay que borrar y volver a escribir. Agrego una línea donde me haga falta y lo hago. ¿Se entendió? Bueno, ¿cómo haríamos? Sí. Venga, porque haciendo es como se aprende. ¿Qué pasaría si yo esa línea la quiero eliminar? ¿Qué cree usted que tendríamos que hacer? Esa línea que está arriba, ¿Esta? eliminémosla. Sí, ¿Esa? sí. Y vamos a revisar. No. No. Hacemos insertar. exactamente lo mismo. Hago un clic en el 1, Sí, botón derecho, sí. Eliminar. abajo de insertar, elimino. Hágalo. Ya lo hice. Entonces, ¿por qué Y- me la y lo- eliminó si vamos a poner los encabezados? Agrégueme el encabezado, por favor. Eso quería insertar. Insertar. Bueno, entre que A ella ver. busque insertar, era más rápido darle botón derecho, bajar y darle insertar. Hay que hacerlo. El resultado va a ser el mismo, Bueno, pero pero le lleva más tiempo. A ver cómo es. ¿Me explico cuál es la diferencia? La diferencia no está en el resultado, sino en el tiempo de trabajo. Entre que buscas, te demorás mucho más, le das botón derecho, Insertar. Ahí está. Ujú. Bien, Acá. espera un segundo, pero- que sirve. Fíjense, ella en vez de hacer el clic en el 1, lo hizo en la A. Ah, bien. Ujú. Entonces, cuando yo le digo a Excel A, entiende que yo quiero insertar Claro, una otra. columna. ¿Cómo vuelvo para atrás igual? Ajá. Con el control y la Z se deshace. ¿Hay ¿Control? otra forma? Sí. ¿Cuál? ¿Alguien la conoce? La flechita. La flechita, esas curvas que Sí, tenemos ahí. hacia un lado, hacia el otro. Entonces, hacia la ¿qué voy? izquierda, retrocede lo que hice, hacia la derecha, vuelve a recuperar lo Entonces, que profesor, que en la 1 voy acá. En la RAE. En acá, el 1, botón acá. derecho, Insertar. insertar. Ah, bien. No, esto, todo lo que voy a hacer con Excel se hace a medida que lo vas haciendo, esté grabado o no. ¿Cuál es el secreto? Porque les pasa mucho que trabajan y trabajan y trabajan y en un corte de luz pierden todo. Entonces, cuando estamos haciendo algo nuevo, habíamos creado una carpeta que se llamaba... ¿Cómo se llamaba la carpeta que creamos en la primera clase? Curso de informática. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a acostumbrarnos a utilizar un tecladito, que es control G. Con control G, desguardar. Entonces le damos control G, la tecla control con la letra G, con la tecla que tiene la G, me dice guardar. Ya ni me acuerdo si lo habíamos guardado en documentos o en descargas. ¿Alguien se acuerda dónde lo guardamos? No, acá en documentos lo tengo. Curso Informática ISEM. Y acá le vamos a poner práctica. Excel. Guardo. Listo. Fíjense que antes me decía libro 1 arriba, en la parte verde, decía libro 1 y ahora cambió por el nombre que yo le puse. De esa manera yo sé en qué libro estoy trabajando. Estoy en la práctica de Excel. Perfecto. Aprendimos a insertar, aprendimos a eliminar y aprendimos a que cada tanto que escribo le doy control G. Y me va a ir guardando. Entonces, si se corta la luz, si se me desenchufa la computadora, en mi caso mi notebook no tiene batería. Si me la desenchufan, perdí todo. E incluso se puede llegar hasta romper Windows.
Porque Windows va trabajando siempre sobre el índice. ¿Se acuerdan que vimos en la primera clase que Windows va poniendo en un índice dónde está cada archivo? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo se armaba el disco? Que les expliqué que eran como cajas de zapatos que va guardando información. ¿Han visto esa clase? Entonces, si Windows está trabajando sobre el índice y se desenchufa, es como venir escribiendo y desmayarse. Esos rayones pueden hacer que el índice se rompa. Si se rompe el índice y no saben dónde buscar la información, no arrancan más. Empieza la pantalla azul y reiniciamos, pantalla azul, y la única forma que se recupera es formateando y reinstalando Windows de nuevo. Entonces hay que tener cuidado con las máquinas de escritorio que ponen en el piso, cuando le pegan con la rodilla al sentarse. Hay que tener mucho cuidado dónde lo ponen, en la torre del escritorio, y en las notebooks, cuando los chicos están jugando y nos tiran los cables o los enganchan con algo y lo desenchufan. Ni hablar en las empresas. No saben las veces que tenemos que ir. Por ejemplo, en María del Carmen, el que está allá en Coquimito, casi 2 horas de viaje en micro, llegas allá y te dicen el sistema líquido. Y vos te sentás en la computadora y empezás a revisar qué le pasa al sistema. Cuando mirás a la derecha y la ves a la chica conectada, limpiando. Te agachas un poquito y los cables están puestos, pero no están enchufados. Lo sacan un poquito y al no recibir electricidad, el impresor manda y es el sistema el que limpia. Igual esas computadoras ya deberían, las de escritorio. ¿Por qué? Sí, porque es más cómodo las notebooks, o sea, no tienen tanto cablerío. Mirá, yo te doy una gran diferencia. Pienso yo, no Mi sé, notebook usted sabe. tiene 6 GB de RAM y no le puedo poner más. Bien. La de escritorio me vino con 4 y la amplié a 12 y me soporta hasta 24 GB. Tiene más. Depende del trabajo que vos hagas con la máquina, la necesidad. La de escritorio, la otra. Se te rompió la notebook. ¿Dónde compras un repuesto de notebook? Sí. No vienen, son todas descartables. De hecho, las últimas notebooks son unas finitas, así que si uno las da vuelta no tienen ni tornillos para abrirlas. Son descartables. Te las dan de garantía 1 año y al año tenés que comprar otra máquina. Porque son otros la idea, ¿no? Estos capitalistas que creen que las fábricas, ¿para qué fabrican más computadoras? Si yo tengo una del año no van a fabricar. Las ideas de mantenerlo viejo cuando la tecnología va avanzando es imposible. Nosotros lo hacemos con los autos, por ejemplo. Acá mi auto es 93, y no es 93. Ahora tengo un problema porque tengo problemas con el agua, pero ya no vienen, no se fabrican repuestos de las mangueras. Me tienen que andar haciendo injertos y cosas. La informática es mucho más problemático porque va avanzando todo lo que es la parte del video. Entonces, al haber más resolución en los videos, necesito más memoria RAM, necesito más disco rígido para guardar los videos que genero. Estamos en 4K. Entonces, bueno, es cuestión de ideas y de tecnología. Bien, volvamos. Habíamos guardado, cada tanto hay que darle control G para que se guarde y no perdamos el trabajo. Lo mismo en Word, ojo, porque muchos creen que lo explico en Excel y en Word escriben, hacen libros hermosos, se les corta la luz, perdieron toda esa creatividad que tenían. Profe, en las computadoras, por ejemplo, una netbook vieja, que yo también pongo control y, porque por ejemplo quise hacer un streaming de pantallas, Sí. y apreté y nada. No, es lo mismo. Es lo mismo, o sea, se guarda, Exactamente si lo lo mismo. pongo, se guarda.
Desde el Windows 98 ya venía la Todo parte iba de... claro. No, porque digo, ¿Y cómo será de utilizado lo del print screen? Que ahora hay hasta programitas que hacen ese trabajo. Donde vos tenés algo que estás viendo, pero vos querés nada más que una parte, y el programista lo que hace es sacarle el print screen, pero a esa parte, y te lo transforma en un JPG. Bueno, volvamos. Dijimos que ya aprendimos a insertar, nos vamos a volver. Y volvemos a datos, ordenar, le decimos que tildamos donde dice mis datos tienen encabezado, y acá en donde dice ordenar por, es donde vamos a elegir cómo quiero que me lo ordene. Vamos, antes de hacer esto, perdón, porque quiero mostrarles algo, acá vamos a poner bueno, acá agregué 2 alumnos porque quiero que vean algo particular. Bien, volvemos a marcar todo, nos íbamos a datos, ordenar, dejábamos tildado donde le decimos que tiene encabezado y ahora le digo cómo lo quiero ordenar. Entonces yo quiero que me ordene por nombre o por apellido. Díganme. Me ordena por apellido, pero después, en una segunda etapa de orden, le voy a decir que me lo ordene por nombre. Y si existen 2 nombres iguales, que me lo ordene por DNI. Y entonces así yo le voy diciendo cuál es el orden que quiero. En este caso vamos a utilizar nada más que apellido, entonces yo acá en ordenar por, voy a seleccionar el encabezado que sea apellido. Pero no tengo otra forma. Arriba dice agregar nivel. Le agrego un nivel. Entonces, después de que ordenó el apellido, por eso no dice ordenar, dice luego por nombre. Entonces ahora, fíjense que dice Albornoz Liliana, Albornoz Susana y Albornoz Américo. Ordenemos. Y me puso, ordenó primero por apellido, Albornoz, y después por nombre, Américo, Liliana y Susana. ¿Está bien? Perfecto. ¿Alguna duda sobre esto? Ok, ¿quién va a pasar a ordenar eso? ¿Quién no pasó? ¿Quién no pasó? Vaya explicando por favor lo que va a hacer. Tampoco tanto. Vamos, que son maestros, vamos. Selecciono todo. No sé. Me voy ¿Qué a tiene usted? datos. Con el clic personalizar, ¿cierto? O me fui para cualquier lado. No, datos del escape. Voy a datos. Pero no sé por qué ¿Y no- qué vamos a hacer? ¿Ordenar? Acá no. Ordenar. Está. Ordenar, eso. Ordenar por apellido. Y después me dice agregar otro nivel. Y después por nombre. Pongo aceptar. ¿Está bien? Un aplauso, por favor, para la compañera. Muy bien. Bien. Ya sabemos ordenar. Ahora
quiero saber cuál es el teléfono, porque acá esto es de ejemplo, pero podemos tener daditos bastante interesantes. Yo quiero saber cuál es el teléfono de Narváez. ¿Cómo buscamos? ¿Alguien sabe? Control V alta. Con control V alta me aparece un formulario en donde me dice qué es lo que quiere buscar don Marcelo. Entonces le pongo Narváez. Fíjense que ahora entre lo que estaba seleccionado me puso en blanco Narváez. ¿Qué pasa si esto no estaba seleccionado? Control V alta, Narváez, se posiciona en el primer Narváez que encuentra. ¿Qué pasa si o mejor dicho, cómo puedo hacer yo para ser más específico? Porque si yo hago un clic sobre la letra B y queda marcada la columna B, si yo le doy control B y busco Narváez, ¿qué pasó? Sí existe Narváez. ¿Por qué me dio error? Porque cuando yo selecciono, le digo a Excel, busca acá. ¿Sí? Te escucho. ¿Querés preguntar? No, no hace falta. No hace falta. Lo único que hay que tener en claro es que si yo tengo marcado algo y le digo buscar, va a buscar sobre lo que está marcado. Y puedo marcar varias cosas, no solamente ahí, sino que yo podría buscar acá, control B, y le digo Narváez, y ahora sí lo encontró. ¿Cuál era la diferencia? Que yo recién no lo tenía marcado a los apellidos, tenía solamente los nombres. Entonces entre los nombres no encontró Narváez. Ahora que tengo dos cosas, sí me lo encontró. ¿Qué pasa si tengo más de un Narváez? Le voy dando el siguiente, porque me va a ir mostrando a medida que encuentre. A medida que va encontrando, me va mostrando. Si los tengo ordenados, como lo tendremos, se supone que si busco Albornoz, me va a buscar el primero y tengo el resto al lado. Pero si es un listado de cosas que no están ordenadas, o puede que estén ordenadas por... Busquemos, por ejemplo, un teléfono, que no está ordenado por teléfono. Entonces, van a ver muchas veces que tienen que buscar algo que no está justo en el orden. Entonces, vamos a buscar 32, 16, 54. ¿Suficiente? ¿Sí? ¿Qué pasa si el listado es muy grande y se me hace lío así? Porque hay Narváez y yo aparte tengo otra columna que es el apellido y nombre del papá, del abuelo, entonces me va llevando por las columnas y nunca encuentro lo que quiero. La otra forma de poder hacer lo que necesito es filtrando el listado. ¿Cómo se filtra un listado? Me voy al 1, porque es donde tengo todos los encabezados, le hago un clic, y al lado del icono de ordenar tengo el icono de filtro. Lo marco y fíjense que ahora en todos los encabezados, a la derecha, abajo de la celda, me aparece un listadito. Por ejemplo, en apellidos, abro y me muestra todos los apellidos. En donde dice seleccionar todo, si lo destildo, me destilda todo. Si yo busco y le doy un clic a Narváez, me tilda Narváez. Le doy a aceptar y me filtra todo el listado, nada más que con Narváez. Si hay otros Narváez, me va a dejar todos los Narváez. Por ejemplo, con Albornoz. Veámoslo con Albornoz. Vuelvo a abrir apellido, tildo todo, destildo,
y tildo nada más que Albornoz. Si yo le doy a aceptar, no es que me deja uno solo, me deja todos los que encuentra como Albornoz. Entonces ya, ahora sí, si son 80 Albornoz, ahora lo puedo buscar por nombre o por otro dato. Y puedo combinar el filtro con la tecla Control B, de alta, perdón, para buscar. ¿Está bien? Perfecto. ¿Qué pasa si yo ahora tengo que hacer un listado para el profesor de informática, que es bastante jodido, y para que tome lista? Y lo voy a imprimir de acá. ¿Qué hago? Voy a insertar, primero voy a sacar el filtro. ¿Alguna duda sobre esto que estamos viendo? Pues acuérdense que tenemos dos clases y quiero tratar de pasarle la mayor cantidad de cosas que les puedan ser útiles. Así que por favor no tengan miedo en pedir, levantar la mano o decir, profesor, no entendí, ¿cómo era esto? Repítalo, lo que necesiten. Bien, entonces, yo le voy a hacer al profesor un listadito para que tome asistencia. ¿Qué hago? Por ejemplo, podría, como voy a imprimir eso y después lo voy a eliminar, voy a insertar dos columnas. Marco columnas, botón derecho, insertar. Y lo que hace, tanta cantidad que haya seleccionado son las que me va a insertar. Entonces, en esta primera, yo le voy a poner apellido y nombre. Y en la segunda, asistencia. Porque la S no me anda en el número. Perfecto. Tomen nota. Otra cosita. Si yo quiero que cada columna sea tan ancha como lo que yo escriba, hay varias formas, pero vamos a aprenderlas todas. Primero marco todo lo que tengo. Le doy botón derecho y fíjense que la antepenúltima del final se llama ancho de la columna. Si yo le doy ancho de la columna, me va a decir que actualmente es de 10,7. Vamos a ponerle 20. Escribo 20 y le doy a aceptar. Y todas las columnas que yo tenía marcadas se fueron a esa dimensión. ¿Está bien? Esa es una forma. La siguiente. ¿Se acuerdan que yo les dije que si nos poníamos en determinados lugares, el mouse cambia de la cruz grande a una negra finita? Si yo me pongo entre la A y la B, fíjense que entre A y B hay una división. Si yo me pongo ahí, se transforma en la cruz negra finita. Si yo hago un clic y me voy para donde quiera, cambia el tamaño de todo lo que esté seleccionado. ¿Está bien? Pero por ejemplo, ahora yo no veo apellido y nombre. El resto sí. Y asistencia, la A no se ve muy bien. La tercera forma es exactamente igual. Me posiciono en la división de A y B, pero en lugar de hacer clic y arrastrar, le doy doble clic. Sin tocar nada, doble clic. Fíjense qué es lo que hace Excel. Ahora no están todas iguales. Ahora apellido y nombre es más ancha. Porque cuando le damos doble clic, le estoy diciendo a Excel, hacer cada columna tan grande como que yo pueda leer todo lo que contiene. Entonces, si yo en apellido y nombre pusiera Romero, Juan Carlos, bueno, sí.
Juan Carlos Aníbal de las Nieves. Es mi hijo y le pongo como quiero. Ah, bueno, cuéntenos, así nos reímos todos. No importa. Entonces, volvemos a marcar todas las columnas y vuelvo a darle doble clic. Y fíjense, ahora no lo tomó por apellido y nombre, que es el encabezado. Ahora me muestra el más largo de los contenidos para que, porque entiende que yo quiero leer todo lo que tengan las columnas. ¿Está bien? Entonces dijimos 3 opciones. Botón derecho, ancho de la columna. La segunda opción, ¿cómo era? Clic y arrastro. Y la tercera, doble clic. Bien. Esto lo vamos a practicar enseguida. Pero vamos a hacer otra cosa, porque quiero, para darles un descansito, a las 11 vamos a ver si paramos un ratito. Bien, entonces, como el profesor de informática es bastante hincha, yo quiero ponerle apellido y nombre y asistencia. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a hacer? La primera vez que vamos a utilizar el asistente. ¿Cuál es el asistente? Fíjense que cuando ustedes escriben, arriba se escribe lo mismo. Esa es la barra de tarea o de trabajo. Borramos esto. Al lado de esa barra hay una FX. Esa FX es en donde está el asistente de fórmulas. Y se los presento. Es un espectáculo, tiene muchísimas cosas muy piolas. En este caso, fíjense que acá me dice usadas recientemente, pero yo puedo abrirlo y decirle, mostrame todas las fórmulas que tenga. Y me las muestra en orden alfabético todas. O las puedo filtrar dependiendo de lo que esté haciendo. Si estoy haciendo algo financiero, si estoy trabajando con fechas, matemáticas, estadísticas, de búsqueda, de base de datos, de texto, de lógica, y así hay un montón de fórmulas. En este caso, lo voy a dejar en todas y haciendo un clic sobre cualquiera, ahora voy a apretar la tecla E. Y presionando la tecla E, alfabéticamente se va a la primer fórmula que encuentra con la letra E. ¿Está bien? Perfecto. Ahora presiono la letra C. Esto es simplemente para que vean que me puedo ir. Si yo me acuerdo que la fórmula se llama sumar, presiono la S y después la busco. En este caso, la fórmula que vamos a utilizar para poder poner apellido y nombre se llama concatenar. ¿Quién ha escuchado alguna vez ese nombre? Concatenar. Concatenar significa vincular una serie de cosas. Pueden ser 2 o más. Entonces, busco acá, voy bajando. Y acá tengo concatenar. Entonces, le doy a aceptar y me va a abrir el asistente de concatenar. Vamos a ver un poquito acá cuál es esta función. Fíjense, concatenar es juntar textos. Entonces, el primer texto que yo quiero es el apellido. Siempre en orden, porque si no Excel nos va a hacer un quilombito. Entonces, nosotros tenemos que seguir y trabajar con esa línea, con la misma línea, con la 2 en este caso. Entonces me voy a ir a C2, donde tengo el apellido. C2, perfecto. Después del apellido, ¿qué quiero? Quiero una coma, que como no la tengo, la puedo escribir. Entonces le pongo coma y le doy un espacio. Cosa que me ponga el apellido, la coma, un espacio, y ahora fíjense que me habilitó el texto 3. Le doy un clic al texto 3 y ya me habilitó el 4 porque no sabe cuántas cosas quiero juntar.
En este caso le voy a dar a el nombre. Tengo que seguir la línea, estoy en la línea 2. Le doy un clic, Américo. Perfecto, ya la terminé. Yo quiero, fíjense que abajo me está mostrando Albornoz, espacio, Américo. No sé si lo alcanzan a ver. Le doy a aceptar y ya me puso Albornoz, Américo. ¿Cómo hago ahora para que esa misma fórmula me lo haga con todos? Hay varias formas. A ver, a usted ya lo escuché, veamos otra. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Arrastrando qué? ¿Y cómo? ¿Quiere hacerlo? ¿Por qué? Porque lo escuchó. Bien. ¿Quién? ¿Quién? Chicos, arrastrando siempre salió. Perfecto. Pero hay muchas formas de hacer lo mismo. Puedo copiar y pegar. ¿Sabe copiar y pegar? Bueno, si no sabía, lo va a aprender ahora. Traigas el mate, no tengo problema. Estamos cómodos. De paso, los que vean desde la clase, que sepan que hemos estado tomando mate, hemos intercambiado teléfonos, vamos a hacer una joda el fin de semana que viene. Esto es lo último y les dejo 10 minutos que descansen, así seguimos. Copiar y pegar, vamos. No. Porque lo que tengo que copiar y pegar es la fórmula que hice. ¿Cómo haría? Control C. Haga un clic abajo. Ahora haga un clic ahí. ¿Acá? En donde está así la fórmula. Haga clic y Control C. Control C. Y ahora marque de ahí para abajo hasta donde está el último. Todas las que están vacías. Sí, tranquilo. Ahí. Control B, corta. Copiar Control C. y pegar Control B. Control B, corta. Me corta, claro. No habíamos, ¿Está bien? ¿Pregunta? ¿Le quedó claro? Sí. ¿Seguro? Sí. Ahora lo voy a anotar. Anotala. A ver, la línea del rosadito, porque ahora vamos a hacer otra forma. Veamos qué tal eso que decían de arrastrar, a ver si ustedes... Bueno, selecciono la celda y ahí en la esquina donde me sale la cruz en negrita, arrastro hasta donde quiero copiar y se me copia. Perfecto. Son dos formas de hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál van a utilizar ustedes? La que se les dé la gana, porque el resultado es lo importante. Tómense 10 minutos y seguimos.